Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 26 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas, programa número 26 de esta tercera temporada, primer programa del mes de marzo, como ya comenté en el anterior podcast, la mejor época del año, al menos en mi ciudad, en Sevilla, y un programa en el que vamos a analizar pues los últimos eventos que ha habido de artes marciales mixtas más importantes, centrándonos pues sobre todo en ese UFC de México, ese evento encabezado por Brandon Moreno y Looney Kavanagh, y un programa que por supuesto va a servir como antesala de ese maravilloso UFC 326 que vamos a tener este sábado, evento en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, que nos va a traer una disputa por el cinturón BMF entre Max Holloway y Charles Oliveira. Un programa, por lo tanto, muy entretenido, en el que vamos también a repasar un poquito actualidad de artes marciales mixtas. Un programa que vuelve a llegar un poquito más tarde de lo habitual. Ya sabéis que yo normalmente suelo subir los episodios domingo, lunes, martes, como bastante tarde. Normalmente yo suelo subirlos domingo o lunes, pero es verdad que los últimos se están demorando bastante. Coinciden varias cosas, que estoy teniendo fines de semana bastante ajetreados, que eso me impiden preparar todo el domingo, incluso algunos me impiden ver la cartelera, el evento en directo, y tengo que verlo el domingo por la mañana o por la tarde, y eso pues hace que se retrase todo. Y sobre todo también es que a nivel laboral, lo que me da a mí de comer, estoy en una época intensa, de mucho trabajo. No estoy mal, porque al fin y al cabo tener trabajo es bueno, pero es una época de muchos cambios y en el que estoy atravesando momentos muy ilusionantes a nivel personal, a nivel laboral, pero claro, también es de mucho trabajo. Muchos días, por ejemplo, el lunes, en el que llegué a mi casa prácticamente sin voz, ¿no? De muchas reuniones, muchas charlas. La verdad que hago un trabajo que me gusta. De hecho, al fin y al cabo, el podcast 4 onzas es una afición, es algo que me gusta, algo amateur. Ya sabéis que no lo monetizo. Si quisiera monetizarlo tampoco podría sacarle más allá de 5, 6 euros al mes por tamaño de la audiencia y demás. No es mi intención, es algo que hago porque me gusta, porque quiero, porque sé que hay mucho amante de artes marciales mixtas por ahí que está pues deseoso de programas de este tipo. Y bueno, pues como sé que hay muchos ahí que me escucháis, pues para mí es un auténtico placer, a pesar de no sacar rédito, más allá del personal, de la satisfacción personal por saber que este programa se escucha, pues para mí es más que suficiente. Grosso modo, estoy hasta arriba de trabajo, sigo dedicándole muchísimo tiempo a las artes marciales mixtas y estoy bien, muy cansado, pero estoy bien. La voz, por ejemplo, seguramente si me venís siguiendo desde hace meses, pues notaréis que en los últimos programas pues se nota, ¿no? Cierto cansancio, como ahora, ¿no? En la voz, que al fin y al cabo jornadas intensas de trabajo, con mucha reunión, mucha charla, mucho teléfono, o incluso el estrés, el cambio de temperatura y eso acaba afectando a las cuerdas vocales, pues habréis notado que la voz se resiente un poco. Aún así me puedo dar por satisfecho, me puedo dar con un canto a los dientes, porque la voz, la verdad, que me aguanta bastante bien. Yo solo tengo un problema personal, y es que la voz sí que se me suele apagar en salidas nocturnas, más allá de beber o no beber, o fumar o no fumar, que no fumo, ¿no? Ni tampoco bebo, pero en las salidas nocturnas, en esos recintos donde tienes que elevar un poquito la voz, ahí sí que es verdad que me dura muy poco. Pero, por suerte, no tengo o no he solido tener momentos de afonía total. Más allá de estas penas, ¿no? Estas penurias propias, ni mucho menos. Nada más lejos de la realidad. Estoy muy bien, estoy en un momento muy bueno personal. Pues comentaros que a nivel de podcast se está retrasando también la implementación del formato vídeo, que lo quiero traer, todo listo como ya comenté hace algunas semanas, pero quiero hacerlo bien, quiero
darle regularidad a los vídeos, quiero ver cómo implementarlo, hacer una especie de proyecto para que esto no sea algo improvisado. A mí, o tengo un problema, que creo que ya lo comenté en el primer programa de este podcast, el primero de hace muchísimos meses, y es que soy demasiado perfeccionista. Esto es lo típico que se dice en las entrevistas de trabajo, no digas que eres muy perfeccionista como defecto, pero es verdad, soy muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien, hay veces que no es posible hacer las cosas perfectas por tiempo, por medios, pero me gusta, si está en mi mano, que todo se haga bien. No quiero dar el salto a vídeo sin tenerlo todo bien pensado y bien medido. Pero va a acabar llegando, va a llegar más pronto que tarde. Tengo que ver pues qué formatos llevar a cabo en formato, o en vaga redundancia, qué formatos traer al vídeo y cuáles mantenerlos en formato audio, porque realmente pasar este podcast a un vídeo grabándome durante 1 hora y algo, editar luego ese vídeo, un vídeo en el que al fin y al cabo pues vas a tener, o voy a tener que estar mirando a cámara, mirar mis apuntes lo menos posible, creo que puede perder ritmo el programa y puede hacer que yo lo pase un poquito peor, porque no estoy acostumbrado, sobre todo me va a costar grabarme durante 1 hora mirando a una cámara. Ahora mismo lo estoy haciendo a modo de prueba, pero creo que todo es ponerse. El micrófono no sé si va a recoger del todo bien el sonido incorporándome mirando a la cámara. Quiero que también la imagen sea buena, aunque siempre he primado el audio por encima de la imagen. Bueno, sobre todo porque no he publicado todavía ningún vídeo, pero tranquilos, porque si tenéis ganas de ver mi cara, que vais a ver que soy un tipo normal, a pesar de que ahora me estoy dejando un poquito barba por primera vez en mi vida, pues que sepáis que me vais a poder ver más pronto que tarde. Tengo también alguna colaboración por ahí que dejé en stand-by y alguna entrevista que tengo también acordada que quiero traerla en formato vídeo, por sobre todo haceroslo más atractivo a ustedes. Obviamente poniéndome en vuestro lugar mientras estás en el descanso del trabajo, comiendo, almorzando de noche, es mucho más disfrutón, por así decirlo. Si me estás viendo a mí, estás dedicando 1 hora de tu vida a este programa o estás viendo una entrevista mía, ver la cara de la persona entrevistada y quedarte con esos detalles tan importantes en las entrevistas, esos silencios, esas cosas para mí como periodista son fundamentales, y aunque le doy mucho valor al audio, entiendo la importancia del vídeo, sobre todo hoy en día, y a mí me encanta, la verdad. Yo escucho mucho podcast, pero también me encanta ver el vídeo, ver las caras de las personas, de los entrevistados, del que me habla, y por supuesto que soy consciente de ello y lo voy a traer. Espero que más pronto que tarde, en cuanto la situación pues se relaje un poquito y pueda sacar también algunos días libres, que llevo en todo lo que va de año llevo muy pocos días de descanso. Más allá de eso, más allá de mi situación personal, que seguramente os importará poquito y os habré dado una chapa aquí que os pido disculpas por ello, pues comentaros que seguimos con artes marciales mixtas, seguimos en plena temporada de UFC, esa nueva temporada de UFC de Paramount. Ya dejó ESPN, ahora está con Paramount, que por cierto parece que es Paramount la compañía que va a adquirir a Warner Bros. No va a ser Netflix, va a ser Paramount. Vamos a ver cómo afecta eso a los que tenemos por ahí suscripción, si hay algún tipo de oferta para pagar HBO, Paramount, ver UFC. Vamos a ver en qué queda eso, pero más allá del público norteamericano, a los que le afectó esto de primera mano, les sale mucho más económico ahora disfrutar de las artes marciales mixtas. Al público europeo o español, pues vamos a ver cómo nos afecta esto. Por el momento el público español tiene 2 opciones para ver la UFC. Pagas UFC Fight Pass, pero te pierdes las carteleras principales de los eventos numerados, o pagas también, en este caso, la suscripción de Eurosport, que está incluida en HBO, y tienes pues la opción de suscripción de Eurosport para ver las carteleras principales y el Fight Pass para ver, por ejemplo, las primeras preliminares, las Early Prelims, que estas no se incluyen en Eurosport. Por lo tanto, para ver todas las veladas completas de UFC, tienes que pagar el Fight Pass y tienes que pagar Eurosport. Al fin y al cabo sumas, y yo, por cierto, sí que tengo la suscripción de HBO del 50% de por vida y me sale relativamente económico. Pero es verdad que si te incorporas ahora y pagas Fight Pass, precio completo, que tampoco es muy caro, y luego HBO, pues sí que es verdad que no es mucho dinero, pero sí se va a los 20 y algo, más o menos, por mes, por ver artes marciales mixtas. El catálogo de Fight Pass es muy amplio, más allá de UFC. Hay Cage Warriors, creo que hay Shoto, se incorpora ahora Ares, que es la promotora francesa, también hay WoW, por lo tanto,
UFC Fight Pass, si te gustan los deportes de contacto, si te gustan las artes marciales mixtas, es muy recomendable. Como recomendable es ver alguna de las peleas que nos regaló LFA en su último evento en Ventura, en California, cartelera número 227 de LFA. Un evento que estuvo bastante bien, con buenas peleas, sobre todo la cartelera principal, en preliminares un nivel un poquito más bajo, y sobre todo en esta cartelera principal, lo destacable, Shaylor Ladd, hermano de Aspen Ladd, ganó por finalización a Isaiah Pinson. Tenemos por ahí al cubano Luis Gómez, que dio una sorpresa muy importante y se impuso al local Colaren. Mariana Piccolo, brasileña, jiu-jitsera, ganó a Zoe Novitzky, una sorpresa también bastante grande. Theo Haig, que fue un peleador que, si no me equivoco, pasó por el Dana White Contender Series, venció por sumisión a Lance Wright. Luego Alan Begoso venció por KO en el segundo asalto a Arnold Jiménez. Y en la pelea principal, en la que no había ningún cinturón en juego, el brasileño Rafael do Nascimento dio la sorpresa al imponerse al japonés Shuya Kamikubo. Buen evento, sobre todo me quedo con esa victoria del cubano Luis Gómez, que se pone 10-6 y dio aquí una sorpresa muy importante al vencer por KO a Colaren, que partía como claro favorito. Como decía al principio del programa, el gran evento de la semana es el UFC Fight Night en México, con esa pelea estelar entre Brandon Moreno y Loner Kavanagh, y un evento entretenido, un evento en el que hubo pues muchísimo éxito para México, muchísimo peleador mexicano y muchísimo peleador mexicano que consiguió la victoria, pero también hubo alguna que otra decepción, y alguna que otra decepción pues llevaba por supuesto la bandera de México a sus espaldas. Un evento que no tuvo participante mexicano hasta la tercera pelea. La primera de la noche fue el enfrentamiento entre Damián Pinas y Wes Schultz, una pelea pues entre dos luchadores muy distintos. Wesley Schultz, peleador que intenta llevar la pelea al suelo, grappler, wrestler, y Damián Pinas, un pegador que te noquea pues en cuanto te conecta. En este caso se impuso la pegada de Pinas, ya que finalizó por KO a Wes Schultz en el primer asalto. Luego Francis Marshall se impuso a Eric Silva, el veterano Eric Silva, por mataleón en el primer asalto. Minuto 2 de pelea. Victoria muy buena para Francis Marshall. Estará una pelea muy complicada para el bueno de Eric Silva. Y la primera victoria mexicana llegó con la primera participante mexicana, que en este caso pues fue la debutante Regina Tarín, que debutó con victoria frente a la lituana Ernesta Karkete. Una victoria buenísima de Regina Tarín en una pelea muy igualada, muy disputada, y una pelea que le sirvió a ambas para conseguir un bono por pelea de la noche. Por lo tanto, Regina Tarín, récord 8-0, debuta con victoria en corto aviso en la UFC ante una siempre complicadísima Ernesta Karkete, que en principio se iba a enfrentar a la argentina Sofía Montenegro, pero Sofía Montenegro pues se cayó de este combate. Luego, otra victoria para hispanohablantes, en este caso para Javier Reyes, que finalizó a Douglas Silva Andrade en el primer asalto por KO, se repuso de un knockdown tempranero. Una victoria muy buena de Javier Reyes, que sobre todo tenía esa baza de la juventud respecto a Douglas Silva Andrade, la ventaja de cardio, y aquí pues consigue una victoria muy buena, su 23ª victoria como profesional. Luego, México de nuevo triunfante con Cristian Quiñones, quien se impuso a Chris Mutiño por decisión unánime, pelea que se llevó también de forma clara Quiñones. Buena victoria para el mexicano. Ailín Pérez se impuso en una pelea muy igualada a Macy Chiasson, una pelea que llegó 1-1 al tercer asalto. Luego derribó a Ailín y aseguró ese triunfo. Buen triunfo para Argentina. Y en la última pelea de las preliminares, José Medina pues no pudo alargar esa racha de triunfos de hispanohablantes, ya que el boliviano cayó contra Ryan Gandra, el peleador brasileño. Perdió por KO en el primer asalto, partía como claro no favorito Chicho Medina. Y aquí pues tenía un momentito que está mi perro aquí ladrando. Como comentaba, pues aquí tenía Chicho Medina la papeleta, ¿no? De tener que enfrentarse a un pegador duro como Ryan Gandra, intentar sobrevivir a ese primer asalto y aprovechando la altura de México, que por cierto no se notó mucho en todo el evento, hay que decirlo, no se notó esa ventaja
para los que tienen buen cardio o esa desventaja para los que vienen de fuera por pelear prácticamente por encima de los 2000 metros. Y aquí pues sobre todo se impuso la pegada de Ryan Gambra, noqueó rápidamente a Chicho Medina y esta pues será la última pelea del sudamericano en UFC, una carrera en UFC que la verdad que se ha alargado bastante. No muchos pueden decir que tienen 4 peleas en la compañía y además 4 derrotas, o sea que perdió en el Dana White Contender Series, perdió las siguientes 4 peleas de la UFC y yo creo que difícilmente volveremos a ver un récord similar al de José Medina en otro peleador. Ya la cartelera principal, primera victoria en esta main card para peleadores mexicanos, en este caso para el peleador jovencísimo y prometedor Santiago Luna, que se impuso por decisión unánime a Ángel Pacheco. Santiago Luna eleva su récord de victorias a 8 triunfos como profesional y un peleador buenísimo, muy completo, con margen de mejora, un verdadero peligro para esta división de las 135 libras, el peso gallo. Ángel Pacheco es un peleador complicado y aquí pues Santiago Luna solventó la papeleta de muy buena forma y consiguió la primera victoria para México en esta cartelera principal. La segunda victoria llegó de manos de Imanol Rodríguez, que se repuso de un knockdown complicado en el primer asalto para acabar remontando, finalizando al peruano Kevin Borjas. Un triunfo buenísimo para Imanol Rodríguez, que no solo le vale para ponerse ya 7-0 como profesional, sino también para llevarse bono por actuación de la noche. Un triunfo muy bueno de un Imanol Rodríguez que es un peleador espectacular, es un peleador prácticamente 100% mexicano en el sentido de que va desde el principio a por todas, no le importa sufrir, como en este caso, un knockdown o algún golpe al principio del combate, siempre busca hacer daño y es muy atractivo para el público este tipo de estilos. La tercera victoria llegó por parte de Edgar Chairez, tercer triunfo consecutivo para México en esta velada, se impuso por decisión dividida a Felipe Bunes en una pelea muy cerrada en la que acabó sufriendo mucho Edgar Chairez en el tercer asalto. Aquí pues como comentaba no se notó el buen cardio de Chairez, la altura de México, la ventaja para los mexicanos porque Felipe Bunes fue de menos a más y acabó haciendo que Edgar Chairez pues tuviera que mirar constantemente el reloj buscando el final de la pelea. Aún así, 2 de los 3 jueces le dieron la victoria al mexicano y consigue así pues ya su 13º triunfo el peleador de Centroamérica. La racha de triunfos mexicanos se cortó, y además de forma sorpresiva, con la derrota de Daniel Zellhuber, que perdió por KO en el segundo asalto contra Bobby Green, o King Green, en una pelea en la que en ningún momento vimos a Zellhuber metido en ella, en ningún momento vimos a Zellhuber plantando cara a Bobby Green, en todo momento fue a remolque del veteranísimo Bobby Green, un peleador muy experimentado, un peleador con muchísimas peleas profesionales, con más derrotas que victorias tiene Zellhuber y prácticamente las mismas derrotas que peleas tiene Zellhuber. Zellhuber con este combate, o llegaba a este combate con un 15-3, 18 peleas profesionales y Bobby Green tiene 17 derrotas como profesional. Luego, verdad que tiene 34 triunfos. Un peleador muy complicado. Ya comenté en el último programa que todo dependía del Zellhuber que íbamos a ver en este combate, de ver con qué intención llegaba, con qué propuesta de pelea llegaba, pero en todo momento pues fue superado por Bobby Green, le conectaron limpio, perdió el primer asalto y ya en el segundo una combinación limpia por parte de Bobby Green acabó pues desembocando en una parada por parte del árbitro, en una derrota más de Daniel Zellhuber, una nueva victoria de Bobby Green. Zellhuber se queda muy tocado porque a pesar de que es un peleador muy joven, tiene solo 26 años, tiene ya 3 derrotas consecutivas. Ribovics, Michael Johnson y Bobby Green, estas 2 últimas derrotas muy dolorosas por la forma en las que han llegado. Veremos a ver si la UFC no corta a Zellhuber, que es el típico peleador que luego se recupera, consigue algunas victorias fuera, en Global, en LFA, en alguna otra promotora y acaba volviendo a la UFC porque como comentaba es muy joven, pero ahora mismo sí que está en una situación muy complicada y hay un aura, ¿no?, en torno a Daniel Zellhuber muy negativa. Quizás le viene bien dar ese paso atrás para coger carrerilla y acabar regresando a la UFC en un futuro, 2-3 años, cuando sea un peleador más hecho. En la pelea coprincipal de la noche no tuvimos sorpresa. Aquí el doctor Vergazos David Martínez ganó a Marlon Chito Vera.
Un David Martínez que hizo muy buena pelea, se impuso de forma clara a Marlon Vera. Marlon Vera de nuevo regaló el primer asalto, como suele hacer en prácticamente todas sus peleas, y como aquí no fuimos a 5 asaltos, a pesar de que sí que es cierto que se impuso en el tercer asalto, dominó el tercer asalto, y en el caso de haber continuado la pelea, muy probablemente la hubiera remontado. Esto era un combate a 3 asaltos, no podía regalar el primer round, Chito lo regaló, y ese round pues fue fundamental para que Dr. Martínez, o Dr. David Martínez, pues ganara la pelea y consiguiera su 14º triunfo como profesional. Un ascenso de David Martínez muy bueno. David Martínez, desde que debutó en la UFC con Simón Oliveira, se ha enfrentado a todo un rofón, y ahora Marlon Vera, por lo tanto ha tenido un ascenso meteórico en la UFC desde que ganara a Xavier Franklin en el Contender Series de octubre de 2024. Y es un peleador muy bueno, muy completo, buen cardio, buen grappling, buen boxeo, solo 27 años, margen de mejora, va a dar muchísimos problemas al resto de la división. Recordemos también que David Martínez pelea en la división del peso gallo junto a otros luchadores como puede ser pues Santiago Luna, que participó también en esta misma cartelera. Y ya en la pelea principal bajamos una división, nos vamos al peso mosca, y el ex campeón Brandon Moreno se enfrentaba a la promesa Looney Kavanagh, peleador con pasaporte inglés, pasaporte chino, tiene ahí una mezcla de sangre muy curiosa. Un Looney Kavanagh que llegaba a la UFC tras su paso por el Contender Series, tras su paso por Cage Warriors, tras 2 victorias en la UFC, cayó en su último combate en verano del año pasado contra Charles Johnson, una pelea que tenía dominada, pero luego hubo un bajón y ahí se impuso el norteamericano. Aquí llegaba como no favorito, llegaba en corto aviso, llegaba pues para enfrentarse a todo un Brandon Moreno en México, en altura. Por lo tanto, todo apuntaba a que Looney Kavanagh pues lo iba a pasar muy mal si la pelea sobre todo se alargaba. ¿Qué ocurrió? Que la pelea se alargó, efectivamente se alargó, pero Looney Kavanagh sorprendió a Brandon Moreno en todo el combate, sobre todo en ese segundo asalto donde casi finaliza a Brandon Moreno, pero sobre todo sorprendió a Brandon Moreno y sorprendió al público por imponerse durante el resto de asaltos. Es decir, no solo venció a Brandon Moreno en el segundo asalto, sino que se impuso en el resto, aguantó todos los asaltos y dio una actuación absolutamente magistral, una sorpresa muy grande por la forma en la que consiguió la victoria, vencer así a todo un Brandon Moreno, y es una victoria que, a pesar de llegar por la vía de la decisión, le ha servido a Kavanagh para conseguir un bono por actuación de la noche, que es algo muy poco habitual, que la UFC te dé un bono por actuación de la noche si no ganas por finalización. Y en este caso Looney Kavanagh pues lo ha conseguido, se mete ya en el top 10 de la división y pues se convierte desde ya en un contendiente del cinturón que actualmente posee Joshua Ban, pero que seguramente le arrebate, como ya comenté en los últimos programas, se lo acaba arrebatando el japonés Tatsuro Taira. Y antes de pasar a los siguientes eventos, a los eventos futuros, comentar pues un poquito de actualidad, lo más importante, pues quizás lo de Ilia Topuria, que parece que ya está en campamento, todo apunta a que peleará en la Casa Blanca o en la International Fight Week, estaremos atentos. También se deberían anunciar novedades muy pronto respecto a Joel Álvarez. Ya comenté que todo apuntaba a finales de abril para el regreso del fenómeno. Hubo polémica la semana pasada, sobre todo en ese evento de RAF, que es esa promotora de wrestling, ya que Arman Sarukian tuvo un enfrentamiento con su rival, en el que hubo una tangana final. Esa pelea se va a reprogramar para el futuro. Muchísima polémica. Y luego, pues respecto al resto de promotoras o sobre todo también resto de actualidad, destacado a nivel español la llegada o el fichaje de David Herbías por WOW, una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas españolas actualmente, posiblemente el mejor amateur que hemos tenido nunca en España, y ha firmado por WOW, por lo tanto va a pelear en Valencia, el evento del 11 de abril, en el evento del Roig Arena, en WOW, un evento que me estoy planteando si acudir o no, pero veremos a ver. Igualmente, Salaheddin Hamli va a volver a pelear en PFL, se va a enfrentar al campeón de PFL MENA de 2024, que es Mohsen Mohammad Seifi, un peleador complicado, aunque Salaheddin Hamli, el mejor peleador que tiene
este torneo regional de PFL, de Oriente Próximo y Noráfrica y África del Norte. Va a barrer Salaheddin a Mohamed Seifi. Tenemos también a Diego Bizanzai, que en este caso pues ha renovado su contrato por Cage Warriors, y Cage Warriors pues va a llegar a España. Se ha anunciado, no sé si lo llegué a comentar en el último programa, pero esa explosión de Manu del Valle Moucid ha hecho que Cage Warriors pues ya confirme su llegada a España durante este 2026. Veremos a ver si llega a Sevilla, si va a Madrid, Valencia, pero si decide traer un enfrentamiento en el main car, en el main event de Manu del Valle Moucid, seguramente pues lleguen a Sevilla, a ese San Pablo, y en este caso pues el peleador sevillano protagonice la pelea estelar del primer evento de Cage Warriors en España, que sería algo histórico. Sería una de las cosas que se propuso Manu del Valle Moucid hace varios años, traer Cage Warriors por primera vez a España, y también uno de sus propósitos, como tantas veces ha dicho, es ser campeón de Cage Warriors. Intentaremos traer a Manu del Valle, a ver si puedo, a este podcast, me encantaría, para que hable un poquito con nosotros, además que vive relativamente cerca de donde yo vivo. Lo vamos a intentar y seguro que nos sale una entrevista muy, muy interesante. Y dejando ya a un lado la actualidad, dejando ya a un lado los eventos anteriores, toca ver un poquito qué es lo que nos espera en esta semana. Una semana en la que vamos a tener muchísimas cosas. Vamos a tener, por ejemplo, el regreso de Rising, de la promotora nipona, la promotora japonesa, que vuelve este sábado. Creo que va a ser un evento que va a empezar muy prontito el sábado por el cambio de hora Japón-España. Un evento que nos va a traer como pelea principal una pelea de Pachi Mix, que dejó la UFC, se va a enfrentar a Kiyoma Akimoto, y luego en el resto de la cartelera, pues como no podía ser de otra forma, muchísimas peleas, como es habitual en Rising, en principio un total de 12, y muchísimo peleador pues nipón. Repasando un poquito por encima, a ver qué encontramos por aquí, a Tony Laramie, hermano de TJ Laramie, peleador de UFC. Encontramos por aquí a John Sweeney, que si no me equivoco pasó por LFA. Repasando por aquí, tenemos enfrentamiento entre Carlos Mota y Yuki Ito. Carlos Mota creo que estuvo en UFC, si no me equivoco. Tuvo una pelea en UFC, exacto, una derrota en UFC. Llegó después del FA y perdió por decisión unánime contra Cody Darden. Y en el resto de peleas, pues tenemos por ahí a Kazuki Aimoto, peleador invicto. Se va a enfrentar a Víctor Kolesnik, que es un peleador que también pasó por UFC, muy veterano, y tiene experiencia. Bueno, por UFC no. ¿Por dónde pasó Kolesnik? Por Rising, vale, fue campeón de Rising, fue campeón también de M1, vale, en Rising fue campeón mucho tiempo, hasta que llegó, es verdad, Razabal y Saidulaev, de eso me sonaba, y Saidulaev pues lo finalizó en 30 segundos. Saidulaev es de los mejores pesos plumas que hay en todo el mundo. Luego tenemos por ahí a Luis Gustavo, que se va a enfrentar a Tatsei Sakuraba, y sobre todo pues en la pelea principal, ese regreso de Pachi Mix tras su negativo periplo en la UFC, su muy decepcionante periplo en la UFC, que realmente para mí fue una de las mayores decepciones de la temporada, que Pachi Mix no lograra pues no solo no vencer a Mario Bautista, porque esto es algo que se entiende, es un debut, es complicado, Mario Bautista es una roca, pero luego esa forma de perder contra Jakub Wiklax, la verdad que fue muy decepcionante para un Pachi Mix, de que incluso pues se decía que era uno de los mejores peleadores libra por libra de todo el mundo. En su periplo en Bellator acumuló muchísimas victorias. Antes de llegar a la UFC solo había perdido una vez contra Juan Archuleta, y con ese récord 21 pues tras 2 derrotas se convierte en un 23, y ahora pues firma por Rising para enfrentarse a Kiyoma Akimoto en ese main event, un evento que por cierto se va a disputar como es habitual en esta promotora en un ring en lugar de en un octógono. También tendremos evento de Octagon con una pelea principal de un viejo conocido, Igor Severino, que fue cortado por la UFC por esa pelea en la que mordió a su rival, mordió y fue descalificado. Mordió a André Lima, posterior rival de Dani Várez, fue descalificado, perdió la pelea, fue cortado, y aquí pues va a disputar el cinturón vacante del peso gallo ante el germano Khrushchev Kakorov. Este evento se va a disputar también en Hamburgo, por lo tanto Kakorov va a contar con todo el apoyo local, muchísimo protagonista alemán
en esta cartelera. Y repasando un poquito, pues no veo por aquí mucho peleador conocido, al menos en esta cartelera. Sí que tenemos por ahí a Stephanie Egger, ex peleadora UFC, a Verónica Smolkova, a Sean Marcos da Silva, que es un peleador que ha pasado por Cage Warriors, que es muy bueno. Se va a enfrentar a Mateus Severino, que creo que es el hermano de Igor Severino. Este Mateus o Sean Marcos da Silva es muy bueno, es un peleador espectacular. Su última derrota fue contra Loner Kavanagh, es su única derrota como profesional, y es un peleador muy bueno que ha vencido a Gerardo Fani, venció a Kiru Sahota. Es un peleador en definitiva muy, muy bueno y sobre todo espectacular y con un estilo muy atractivo. Es un mini Michel Pereira, por así decirlo. Luego tendremos también regreso de WOW a la capital española, a Madrid, evento número 27, se va al Madrid Arena y nos trae una disputa por el cinturón del peso ligero, cinturón que actualmente posee Brian Hoy, el neerlandés, tras esa sorpresa mayúscula, esa victoria que consiguió contra Umacan Ibragimov en el WOW 25, también en Madrid, y ahora defenderá su cinturón contra Miguel Ángel Lozano Colombo en una pelea espectacular, una pelea que no creo que será tan espectacular como esta última de Ibragimov y Hoy, que para mí fue la mejor pelea de la historia de las artes marciales mixtas españolas, o que se han dado en España, una de las mejores peleas que he visto en mi vida, absolutamente espectacular, una pelea con un trágico o un dramático desenlace, y una pelea que le sirvió a Hoy para imponerse de forma muy sorprendente a Ibragimov, conseguir el cinturón del peso ligero, y ahora pues lo defiende por primera vez ante Miguel Ángel Lozano, en una pelea que creo que será un poquito más lenta que la otra, también programada para 5 asaltos, y en la que yo me decanto por Miguel Ángel Lozano. Creo que es más técnico, tiene mejor boxeo, no es tan poco ortodoxo como Hoy, que tiene esa incomodidad, esa experiencia que tiene también Hoy es una baza, pero creo que técnicamente es más ordenado Colombo, y creo que se va a imponer el peleador colombiano y va a convertirse en nuevo campeón del peso ligero de WOW. Luego tendremos por ahí a David Santos, que se enfrentó contra Fabia Sintes por el cinturón, pero no consiguió vencer, a pesar de que muchos vimos como ganador a David Santos. Se va a enfrentar al mexicano Luis Iván Rodríguez. Tendremos por ahí al peruano Alexis Vera. Tendremos a Lee Hammond, pupilo de Conor McGregor del SBG de Irlanda. Enfrentamos a Nicolás Santos. Tendremos a C. Machado, el portugués. Enfrentamos a Michel Martínez. Muy buena pelea esta. Defi Hammer, quien venció a Yaman el Diamante, regresa. Enfrentamos al brasileño Rafael Yemake. Henry, el niño Escalona, muy buen peleador, al quien pude ver en Sevilla, que perdió contra Nacho Campos, se va a enfrentar al ucraniano Artur Inchak. Y pues tendremos por aquí también a Gonzalo González, buen peleador. Vincenzo Busolotti, creo que también lo pude ver en Sevilla peleando como amateur. Javier Pérez, de los hermanos Pérez, que salió del Climen, muy bueno, se va a enfrentar a Alex Sabino, también en la cartelera principal, aunque va a ser una pelea amateur. Y en definitiva, una cartelera muy buena, con este cierre especial de cinturón, del peso ligero, en el que me decanto por Colombo, y una cartelera pues que podremos ver tanto en el Fight Pass como en Movistar. Y antes de entrar a analizar UFC 326, pues seguramente lo habréis notado en estos últimos segundos, ha habido un cambio de voz, un cambio de tono, y es que ha habido un corte entre esta primera parte, esta primera media hora de programa, y esta segunda mitad, porque pues la primera mitad la grabé ayer miércoles 4 de marzo y esta segunda mitad la voy a grabar jueves 5 de marzo. Por lo tanto, lo que comentaba en el principio del programa, como estaréis escuchando este podcast la mayoría de vosotros, jueves 5, viernes 6 de marzo, pues sobre todo comentaros eso, que lo subo hoy, porque por tiempo me fue imposible terminar de grabar ayer. También pues por garganta tuve que parar. Se nota mucho, yo mismo que estoy viendo en la gráfica pues el registro de voz, estoy viendo bastante diferencia entre lo que estoy hablando ahora, lo que estoy trasladando ahora al micro, lo que se registra en el ordenador, y lo que estaba grabando pues en la primera media hora del programa. Y además repasando un poquito en lo que me quedé en el día de ayer grabado, pues noto bastante diferencia.
Es verdad que, además, cuanto menos voz tiene, al menos me pasa a mí personalmente, cuanto menos voz tengo, más grito para compensar y al final me acabo dañando más, más agudos, se me entiende peor, se me seca la garganta, me tengo que parar y eso pues se ha notado, entiendo, en la primera mitad del programa. Os pido perdón, no estoy recuperado al 100%, esta mañana he estado muy mal con la garganta, resfriado, cosas de la alergia, pero bueno, poquito a poco mejorando y espero que esta segunda mitad me podáis escuchar un poquito mejor. Yo creo que el comienzo del programa fue bien, pero a medida que terminé, que fueron pasando los minutos, se fue notando un poco más. En la gráfica lo veo que la verdad que se despunta un poco la grabación. Y ya en este UFC 326, como comentaba, el gran evento de esta semana, evento encabezado por Max Holloway y Charles Oliveira, que van a disputar el cinturón BMF, Baddest Motherfucker, el más malote, se podría traducir así. Un evento para mí algo descafeinado para ser una cartelera numerada, con algunas peleas buenas, como no podía ser de otra manera, pero para mí se me queda un poquito cojo y creo que esta pelea, este cinturón BMF que se pone en juego, para mí no es suficiente. Yo creo que falta por aquí otro cinturón, un cinturón normal, un cinturón de un peso normal, no este cinturón que es un poquito como un asterisco que está por ahí, como relleno, por así decirlo, aunque al fin y al cabo esto es un combatazo de primer nivel. Para mí es un 9,5 de 10 de combate. Yo creo que se queda un poco cojo, me falta una pelea por un campeonato, por un cinturón de verdad que complemente a este BMF. Incluso no me hubiera venido mal una pelea que estuviera como coprincipal por un cinturón y esta como principal. No, a mí no me hubiera importado absolutamente nada, no creo que rompiera el ritmo, creo que como cierre esta pelea es buenísima, pero me falta algo más. Vamos a terminar ahora repasando, por supuesto, la cartelera principal, pero antes nos vamos a ir a la primera pelea de la noche, de la madrugada, que será ese enfrentamiento en el peso semipesado entre Rodolfo Bellato y Luke Fernández. Luke Fernández invicto, una pelea esta bastante interesante. Luke Fernández va a debutar en la UFC tras pasar por el Contender Series, finalizó a Rafael Pergentino en el primer asalto en solo 15 segundos, contrato directo para la UFC, y ahora pues debuta en la compañía enfrentándose a Rodolfo Bellato. Muy peligroso este luchador norteamericano, sobre todo en el suelo, un peleador muy completo. Luke Fernández tiene también pegada, pero es peligroso en el suelo, muy buen grappling. Y Rodolfo Bellato también es un peleador muy completo, pero lo puede pasar mal si el combate va al suelo. Si el combate va al suelo, aunque tiene también buen grappling Bellato, puede pasarlo mal, le va a tomar la espalda Luke Fernández y ahí pues siempre hay posibilidades de mataleón, darse la vuelta, montada completa, dominio en el suelo. Una pelea muy complicada para Bellato, que tiene más experiencia que Fernández, puede tirar de eso. Al fin y al cabo creo que va a ser una pelea igualada, pero veo a Luke Fernández como favorito, así también lo indican las casas de apuestas, y entiendo esa cuota que nos dan para el debutante. Luego tendremos un duelo internacional entre el surcoreano Jun Yong Lee y el peruano Gastón Bolaños. Gastón Bolaños, un striker que ha mejorado en el suelo en los últimos años, y Jun Yong Lee, un peleador más completo, un peleador con buen striking, un peleador con buen grappling, buen wrestling, fuerte, con cardio, y creo que lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado Gastón Bolaños. Jun Yong Lee llega muy necesitado de victorias, viene de perder contra Daniel Santos y Haider Amil, y Gastón Bolaños por su parte es un peleador veterano, 33 años, que en este caso pues lleva una derrota. Su última pelea fue una derrota contra Quan Lee. Ganó a Cortavius Romius en 2024, que fue una muy buena sorpresa. Y Gastón Bolaños pues es un peleador que ya no solo ha pasado por UFC, también pasó por Bellator, donde lo hizo bastante bien, tanto que llamó la atención de UFC y firmó por la compañía. Debutó muy bien ganando a Aaron Phillips, luego se encontró con la roca de Marcus Magee, perdió, se repuso, como comentaba, contra Cortavius Romius, y después de esa derrota contra Quan Lee, llega ahora este enfrentamiento contra Jun Yong Lee. Pelea complicada, pelea aún así cerrada. Creo que si la pelea se mantiene arriba, lo va a pasar mal el surcoreano, pero luego si la pelea va al suelo, ahí sí que tiene cierta ventaja Lee. Puede robar minutos, puede robar asaltos y puede acabar llevándose la pelea. No veo aquí finalización, pero una pelea bastante buena. Estas dos primeras están bastante bien. Luego tendremos otra pelea del peso semipesado. Dillar Nurgozai se va a enfrentar a Rafael Tobías. Muy favorito Rafael Tobías, o bastante favorito Rafael Tobías.
Diyan Nurgozai, un peleador del que se esperaba bastante después de su paso por el Contender Series, perdió en su debut en la UFC contra Bretson Ribeiro por Kimura, sorprendente, la verdad. Luego perdió contra Uran Satibaldiev por Ezequiel Choke en verano del año pasado. Perder por Ezequiel Choke es bastante triste en niveles tan altos como la UFC. Y ahora pues llega prácticamente en el filo de la navaja este enfrentamiento contra Rafael Tobías, peleador brasileño. Tobías también de la camada del Contender Series de este último año, venció a Jair de Oliveira por Mataleón, debuta ahora en la UFC y como estáis viendo, mucho peleador del Dana White Contender Series en esta cartelera. Luego tendremos presencia mexicana, Jesús Aguilar, que no compitió en el UFC de México, pero compite aquí. Jesús Aguilar, otro peleador que pasó por el Contender Series, se va a enfrentar al chino Su Mudaerji, un luchador que pues llegó a la UFC. Tendría que ver cuál fue su anterior promotora. Entiendo que una promotora china, pero un veterano de la compañía, muchas peleas en la UFC, 5 victorias, 4 derrotas, una racha de 2 victorias consecutivas, Kevin Borjas y Mitch Raposo, y un peleador complicado, Su Mudaerji, un peleador bastante bueno, un peleador pues alto, un peleador muy completo, un peleador con buen cardio, buen striking. Recuerdo esa pelea que tuvo contra Matt Snell, que fue un auténtico peleón, una pelea que finalmente perdió y luego además sufrió otra derrota contra Tim Elliott y otra contra Charles Johnson. Esa derrota contra Matt Snell le hizo bastante daño, se repuso frente a Mitch Raposo, a quien venció por decisión dividida, y después de esa victoria, como decía, frente al peruano Kevin Borjas, pues pelea aquí contra el mexicano Jesús Aguilar, un Jesús Aguilar que sobre todo es bueno en el suelo, un peleador con mucho corazón, derriba, en el boxeo pues deja un poquito que desear, pero aún así en su último combate a mí me sorprendió con esa victoria contra Luis Gurule, una victoria que no ha envejecido precisamente bien, porque Luis Gurule pues creo que ha sido cortado por la UFC, o va a ser cortado por la UFC, porque acumula ya 3 derrotas en la compañía, o de Osborne, Jesús Aguilar y la última a comienzos hace poquito, hace 2 semanas, a finales, de 2021, contra el norteamericano Aiden Coria. Avanzando un poquito en la cartelera, en la velada, nos encontramos, pues después de este combate, otro combate más del peso mosca. Estoy siguiendo el orden actual, ya sabéis que siempre se pueden caer peleas. Y en este segundo combate del peso mosca vamos a tener a Niam Yargal Tumendenberel, el peleador mongol, que se va a enfrentar a Cody Darden, parte como ligero favorito Tumendenberel. Y Cody Darden, pues un peleador muy profesional, un peleador que entrena, si no me equivoco, en Atlanta, estado de Georgia, un peleador al que he visto en bastantes entrevistas en YouTube, se prodiga bastante por redes sociales, por canales de YouTube, muy simpático el bueno de Cody Darden, está haciendo su carrera totalmente respetable, un peleador que ha tenido sus altibajos, un peleador con mucho corazón, un peleador que siempre lo da todo, tiene un mentón cuestionable, lleva 3 derrotas consecutivas, las 2 últimas por finalización, pero tiene victorias meritorias como la de Charles Johnson, ganó también a Jay Hadley, Carlos Mota, su última victoria fue contra Matt Snell por Ninja Choke en 2024, que le sirvió para llevarse un bono por actuación de la noche. Y aquí lo va a tener complicado porque se va a enfrentar a un Tumendenberel que es bastante duro, más joven, 27 años, en su prime. Llega o debuta oficialmente en la UFC tras ganar en Road to UFC a Terence Saturn. Y un peleador pues que ha peleado ya antes en UFC, perdió contra Carlos Hernández después de haber ganado también, si no me equivoco, otra edición del Road to UFC. Creo que este es el segundo combate oficial, por así decirlo, en UFC de Tumendenberel. Y un peleador, pues como he dicho, duro, como suelen ser los luchadores mongoles, un peleador completo, buen cardio, que tiene buena pegada también, va a hacer sufrir a Cody Darden, tiene buen suelo, es incómodo, pelea complicada para Cody Darden, aunque sí que es cierto que Cody Darden en esos primeros minutos es bastante pesado, pegajoso, y si la pelea se alarga va a sufrir un poquito Darden, pero en los primeros minutos pues puede arrebatar algunos minutos, arrebatar el primer asalto, robar el segundo, por tanto una pelea muy cerrada, no diría 50-50, pero sí quizás 60 Tumendenberel, 40% Cody Darden. Y en la siguiente pelea subimos de categoría, subimos al peso pluma y nos encontramos a Ricky Turcios, campeón de Ultimate Fighter, creo que ganó en la final a Brady Histan,
que se va a enfrentar al venezolano Alberto Montes. Alberto Montes, peleador con un récord 10-1, que parte como favorito en esta pelea. Llega tras conseguir contrato en el Contender Series de 2024, por lo tanto bastante tiempo de sequía para el peleador sudamericano. Venció en ese Contender Series a Carlos Calderón y tras pasar por Global, pues ahora llega a la UFC. Pelea relativamente complicada frente a Ricky Turcios, que es un peleador muy incómodo, un peleador con un estilo muy raro, un peleador que a mí me sorprendió bastante en esa final contra Brady Hiestand, en la que se impuso. Sí que es cierto que luego le pusieron la complicada papeleta de Ayman Zahabi. Ayman Zahabi en 2022, un peleador complicadísimo, lo sigue siendo hoy día, es más, está en una racha absolutamente brutal. Después de ganar a Ricky Turcios, ganó a peleadores como Javid Basharat, Marlon Vera, José Aldo, una derrota que ha envejecido relativamente bien porque perdió por decisión unánime. Luego ganó a Kevin Natividad y sus últimos 2 combates, pues 2 derrotas frente a Raúl Rosas Jr. y la última frente a Bernardo Sopay. Difícil de finalizar Ricky Turcios. Alberto Montes, por su parte, como comentaba, una incógnita, ver en qué estado se encuentra el peleador venezolano. Vamos a ver en qué estado de forma se sube al octógono. Es un luchador complicado, es un luchador con muy buen grappling, que si va al suelo pues puede finalizar perfectamente a Ricky Turcios. Es un especialista en anacondas, en darces, muy completo, se mueve bastante en el suelo. Una pelea bastante bonita esta que podemos ver, muy interesante, con muchas alternativas, muy caótica posiblemente, y muchas ganas, ¿no?, de ver esta pelea, de ver a Alberto Montes regresando a las artes marciales mixtas, que es un peleador que me gusta bastante de combate global, y creo que esta pelea en las preliminares pues puede ser de las tapadas, de las que más gusten al público. Luego seguimos subiendo de categoría, nos vamos al peso medio, donde Deontay Johnson se va a estar enfrentando a Cody Brandage, pelea pues en la que nos encontramos al gran favorito de la noche, que va a ser Deontay Johnson, un peleador muy físico, un peleador con muchísima fuerza, peleador invicto, 7-0, un muy buen wrestling. Llegó a la UFC tras conseguir el contrato en el Contender Series, donde peleó en el peso pesado, venció por KO, bajó de división a las 185 libras, desde el peso pesado al peso medio, venció a Cedric Dumas por guillotina en su último combate a finales del año pasado, y ahora vuelve a pelear en el peso medio, en este caso frente a Cody Brandage, que es un peleador que a mí no me gusta, es un peleador pues posiblemente de los que menos me gusta de toda la UFC, sobre todo por un motivo, no porque sea más o menos bueno, es un peleador que sale huyendo de los combates, y un peleador que huye de los combates, que busca vías de escape, a mí no me gusta porque no tiene ese espíritu de lucha. Un peleador, por mucho que esté perdiendo, que esté recibiendo una paliza, intenta aguantar lo máximo posible, no abandona, lo puedes noquear, puedes tapear, todo el respeto del mundo para eso, pero Cody Brandage ha abandonado varias veces los combates o se ha ido por la puerta de atrás, y eso a mí no me gusta. En cuanto a valores de pelea de Brandage, bueno, un peleador incómodo, con cierta pegada, puede derribar, puede molestar bastante, es un peleador bastante físico, pero técnicamente no es nada del otro mundo, tampoco tiene mucho cardio. Es un peleador raro de analizar Cody Brandage. Yo no consigo pillarle el punto. Se está jugando aquí prácticamente su contrato. Si pierde contra Deontay Johnson, yo creo que lo va a tener muy, muy complicado Cody Brandage. Y de Cody a Cody, y tiro porque me toca, pasamos de Cody Brandage al ex campeón Cody Garbrandt, que va a cerrar las preliminares, enfrentándose al chino Long Xiao, una pelea en la que parte como ligero favorito Long Xiao. Cody Garbrandt, pues ya sabéis, un peleador que técnicamente a nivel de boxeo es top, lo que pasa que tiene un mentón que desde hace algunos años, pues en cuanto le conectan, apaga al bueno de Cody Brandage, y en este caso pues es prácticamente su talón de Aquiles. Un Cody Brandage que tiene todo menos la mandíbula. Esa pelea contra Dominick Cruz fue absolutamente histórica, esa lección que le dio a Dominick Cruz, que es uno de los peleadores más complicados que ha habido de enfrentar en toda la historia de las artes marciales mixtas, un estilo rarísimo, y Cody Garbrandt le dio una auténtica lección aquel día en el que le arrebató el cinturón a la leyenda de Dominick Cruz. Ahora se enfrenta a Long Xiao, que es un peleador muy veterano, con muchísimas peleas, a pesar de tener solo 27 años. Tiene más de 35 peleas profesionales, que suele ser algo habitual en
en Asia, en artes marciales mixtas, empiezan siendo muy jóvenes los peleadores y acumulan mucho volumen de peleas. Y Long Xiao, un peleador muy fuerte, un peleador con buena capacidad de derribo, un peleador pegador que hace daño, que eso va a ser pues el principal problema que va a tener Cody Garbrandt. Es un peleador que noquea, también es peligroso en el suelo y sobre todo sabe amarrar los combates. Consiguió el contrato tras pasar por el Road to UFC y aquí pues en la UFC 3 peleas, perdió contra Chan Ho Lee por decisión dividida en su debut, ganó a Quan Lee y en su último combate se enfrentó a Su Jun Yu y perdió por decisión unánime. Por lo tanto, este va a ser Cody Garbrandt su primer rival no asiático desde que está en la UFC y repasando pues su carrera seguramente sea de los pocos peleadores no asiáticos a los que se ha enfrentado. El último, estoy viendo por aquí por nombre, Cristian Quiñones, en el Contender Series. Pues bueno, Cristian Quiñones, el peleador que ha peleado en este UFC de México, se enfrentó a Long Xiao, a quien ganó en el Contender Series de 2021. Ya ha llovido bastante desde ese 2021, no pudo ganar Long Xiao, no consiguió el contrato, pero después de vencer en el Road to UFC, que es este evento, ¿no? Esta promotora, este formato que ayuda, ¿no?, a los peleadores asiáticos, o en este caso de la zona de Oceanía, pues a dar el salto a la UFC. Ahí consiguió el contrato Long Xiao y aquí pues tiene una oportunidad muy buena para conseguir una de las grandes victorias de su carrera. Parte como favorito. Cody Garbrandt, como decía, técnicamente es muy bueno, pero le falta el mentón y yo creo que está pues a 2 peleas, 2 derrotas más de retirarse, porque pues físicamente no está ya para estos trotes, aunque reconocemos que Cody Garbrandt en su momento pues era un auténtico espectáculo. Y ya en la primera pelea de esta cartelera principal, duelo de pegadores, de tanques, peso medio, Gregory Robocop Rodríguez y Bruno Ferreira. Pelea muy igualada, pelea que es revancha de un combate que ya se dio anteriormente, un combate en el que Gregory Rodríguez perdió contra Bruno Ferreira, perdió por KO en el primer asalto, le conectó Bruno Ferreira y aquí pues tenemos la revancha prácticamente 3 años después. El combate fue en 2023, han pasado 3 años y estoy viendo aquí que fue el debut de Bruno Ferreira en UFC, debut contra Gregory Rodríguez, debut espectacular. Luego es verdad que perdió contra Nursultán Ruziboev y un combate en el que son 2 pegadores, 2 luchadores muy completos. Gregory Rodríguez, peleador muy lento arriba, o bastante lento arriba, en el suelo muy fuerte, peleador alto. Bruno Ferreira, un peleador más bajito, un peleador muy ancho, buena espalda, potente. 2 luchadores relativamente parecidos. Creo que Gregory Rodríguez es mejor en el suelo, tiene más poder de KO, es más lento, pero al fin y al cabo una pelea que no creo que llegue a la decisión. Los dos van a intercambiar, se van a hacer daño y uno de los dos va a acabar besando la lona. Muy buena pelea esta para abrir la cartelera principal. Luego tendremos duelo de veteranos. Michael Johnson, quien venció a Daniel Zellhuber, se va a enfrentar a Drew Dober en este duelo del peso ligero. ¿Qué podemos decir de Michael Johnson y Drew Dober? Peleadores a los que hemos visto muchísimo en la UFC. Michael Johnson capaz de lo mejor y de lo peor, veteranísimo de la UFC, old school, 39 años, va a cumplir 40 en este 2026. Un peleador que parece que está viviendo una segunda juventud porque lleva 3 victorias consecutivas. ¿Quién lo iba a decir? Que Michael Johnson iba a ganar 3 combates consecutivos. Zellhuber, Othman Azaitar y Darius Flowers. Un peleador muy completo, muy fuerte, buen striking, buen suelo. A veces pues se lía un poco él mismo, pero es un peleador al que la mandíbula pues también le juega malas pasadas, pero es un peleador peligroso, incómodo, a quien nadie se quiere enfrentar. Y Drew Dober pues una locomotora, un peleador que no para de presionar, un peleador también veterano, 37 años, cumplirá 38 en octubre. Un peleador muy incómodo que te busca desgastar con gasolina para pelear a tope durante los 15 minutos, los 3 asaltos. Y un luchador que también pues está sufriendo de mandíbula en sus últimos combates, muchas derrotas por finalización en sus últimas peleas, aunque viene de ganar a Kyle Prepolec por KO. Un combate, si no me equivoco, en el que hubo varias patadas, o al menos una patada de Drew Dober a las zonas íntimas de Kyle Prepolec, una pelea que estaba perdiendo en el tercer asalto.
desconecta a Kyle Prepolec por una patada, creo, en el tercer asalto ilegal, o le quitan puntos, pero luego la pelea continúa y fruto de ello pues acaba finalizando, pero era una pelea que iba a perder en condiciones normales Drew Dober ante Prepolec. Combate este muy igualado, posiblemente el combate a priori más igualado de toda la cartelera principal. Yo me decanto quizás por Michael Johnson, porque creo que es más completo que Drew Dober. Creo que tiene más vías de victoria que Drew Dober. Drew Dober estaba perdiendo contra Prepolec. Michael Johnson viene de hacerlo muy bien en sus últimas peleas. Y salvo que duerman a Michael Johnson, que puede pasar, creo que va a ganar la pelea por decisión o finalización temprana. Y en la antepenúltima pelea de la noche tendremos enfrentamiento entre el mexicano o de sangre mexicana Raúl Rosas Jr. y el también veterano Roffón. Duelo de estilos, duelo en el que se van a medir dos estilos muy diferentes de artes marciales mixtas. Uno de un boxeador puro como es Roffón y otro de un luchador, un grappler como Raúl Rosas Jr. Pelea interesante por en este caso las características que tienen cada uno de ellos. Raúl Rosas Jr., como decía, un sometedor, un peleador muy joven, creo que es el peleador que ha debutado más joven en la UFC, un peleador que solo tiene una derrota como profesional, una derrota que sufrió contra Cristian Rodríguez, todo lo demás son victorias, muchísimas victorias por sometimiento y pues toda la carrera por delante, solo 21 años, Raúl Rosas Jr., muchísimo futuro, peleador duro, peleador enérgico, buen cardio, molesto en el suelo, si te derriba te va a controlar y enfrente pues tendrá a Roffón, veteranísimo, un peleador que entrena en el New England Cartel con compañeros como Kelvin Keitar, por lo tanto élite en cuanto a boxeo, 38 años, cumple 39, eso se nota en estas divisiones, pero aún así un peleador muy molesto, un peleador que viene de perder contra David Martínez por decisión unánime, pero anteriormente tiene pues victorias muy meritorias. Jan Matsumoto, victoria muy buena para Roffón. Kyler Phillips, ganó a Adrián Yáñez, ganó al propio Cody Garbrandt, Marlon Moraes, Ricky Simón. Peleas que son bastante antiguas, victorias de hace mucho tiempo, pero en definitiva un peleador muy competitivo. Roffón, que está ya en el ocaso de su carrera, pero si la pelea se mantiene arriba, cuidado porque puede hacer mucho daño a Raúl Rosas, desgastarlo, robarle minutos, robarle asaltos. Obviamente va a tener minutos de control Raúl Rosas Jr. en el suelo, pero si la pelea se mantiene arriba, por muchos minutos de control que puedas tener, minuto y medio, 2 minutos, si has sufrido mucho castigo arriba, puede ser que los jueces le den el asalto a Roffón. Si la pelea se alarga, pues vamos a tener que ver cuántos minutos ha pasado en el suelo, cuánto desgaste ha conseguido Raúl Rosas sobre Roffón. Por lo tanto, todo va a depender de cuándo vaya la pelea al suelo y de cuánto castigue Roffón a Raúl Rosas Jr. arriba. Por lo tanto, pelea interesante porque será un choque de estilos y vamos a ver qué estilos de los dos se impone. Para mí una pelea muy igualada, 60-40 quizás Raúl Rosas por esa ventaja de wrestling, esa ventaja de grappling, pero cuidado con Roffón, que es muy, muy bueno, muy competitivo y a pesar de ser un veterano, toda esa experiencia pues también es un plus. Y luego en el siguiente combate, pues nos vamos al peso medio, Caio Borrallo, Renier de Rieder, penúltima pelea de la noche, de la madrugada o de la mañana, hora española, porque debería estar dándose sobre las 6 de la mañana, y un combate también bastante bueno, un combate entre dos luchadores relativamente similares, dos luchadores que prefieren el striking. Caio Borrallo, quizás mejor striker que grappler, Renier de Rieder muy molesto en el suelo, y sobre todo pues dos luchadores que necesitan ganar. Renier de Rieder porque sufrió un correctivo muy importante contra Brendan Allen, pelea en la que se acabó retirando, y Caio Borrallo porque llevaba una racha muy buena que fue cortada de forma súbita por Nassourdine Imavov en ese evento de París del 6 de septiembre. Caio Borrallo iba lanzado hacia el título y aquí pues perdió esa inercia, ¿no?, que llevaba hacia la pelea por el cinturón. Caio Borrallo, striker de primerísimo nivel, un peleador que a mí me encanta, un peleador del Fighting Nerds, el primer luchador mediático del Fighting Nerds. Llegó a la UFC tras pasar por el Contender Series, peleas que pude ver, porque necesitó 2 peleas para firmar, una victoria contra Aaron Jeffery, que actualmente está en PFL, no le valió, y Aaron Jeffery es un rival muy bueno, y necesitó ganar a Jesse Murray por KO en el primer asalto,
pocos días después de enfrentarse a Jeffery para conseguir ese contrato. En la UFC debutó contra Omar Gaziev, con victoria por decisión. Luego ganó a Petrosyan, Muradov, Michal Olesieyuk, ganó a Abus Magomedov, Paul Craig. Su última victoria en UFC fue contra Jared Cannonier en verano de 2024. Ganó en grappling a Brendan Allen en un combate de Karate Combat y en su último combate en la UFC pues derrota contra Nassourdine Imavov, un Nassourdine Imavov que va absolutamente lanzado, en un estado de forma brutal. No hay ninguna pelea, si no me equivoco, anunciada para el francés, pero es un peleador también que no pierde 2023, brutal, en su prime también físico y mental. Una pelea entendible, sobre todo en ese contexto del UFC de París. A mí me sorprendió la forma en la que perdió, una muy mala actuación de Caio Borralho. También recuerdo en ese evento Mauricio Ruffi, también del Fighting Nerds, muy mal contra, creo que fue Benoit Saint-Denis. Y en definitiva, muy decepcionante la actuación de los Fighting Nerds en este evento. Ahora se enfrentará a Renier de Ridder, parte como ligero favorito, o como favorito, Caio Borralho. Lo entiendo, Renier de Ridder es un peleador muy veterano que quedó muy tocado de esa última derrota. Es un peleador incómodo, es un peleador que sobre todo tiene esos rodillazos tan molestos que hacen bastante daño, y si no que se lo digan a Bonical. Pero esa derrota contra Brendan Allen, ese retiro, también hay que tener en cuenta que es un luchador de 35 años, es un luchador que ha pasado por muchos cortes de peso, ha sufrido mucho castigo, es muy bueno, es un peleador con buen judo, con buen grappling, pero el striking, creo que en el striking tiene una ventaja muy importante el brasileño. Creo que va a desgastar mucho a Renier de Ridder. Es una pelea a 3 asaltos que creo que favorece al neerlandés, pero aún así yo creo que Caio Borralho va a ganar la pelea. Incluso no descarto una finalización por KO para el brasileño. Muy buena pelea esta, buen main card en definitiva, pero la gran pelea de la noche, por supuesto, va a ser ese Max Holloway contra Charles do Bronx Oliveira. Una pelea absolutamente brutal, una pelea que va a enfrentar a dos luchadores muy distintos, a dos luchadores muy queridos, a pesar de esos estilos tan distintos que tienen, aunque realmente sí que es cierto que convergen en un punto en común, que es el espectáculo. Son dos peleadores que lo dan todo, por eso son tan queridos por el aficionado a las artes marciales mixtas. También tienen en común que ambos han perdido recientemente contra Ilia Topuria. Perdieron ambos además por KO. Entendible, teniendo en cuenta el nivel de Ilia. Pero en definitiva, dos luchadores que, a pesar de sus diferencias y de sus carreras que han sido bastante distintas, se han ganado el cariño del público porque lo dan absolutamente todo en el octógono, porque son dos peleadores finalizadores. Charles Oliveira es el peleador con más finalizaciones de la historia de la UFC, y Max Holloway es el peleador con más golpes significativos de toda la UFC, con muchísima diferencia sobre el segundo, que la verdad no sé quién es. Max Holloway tiene el récord también de golpes significativos en una pelea, creo que lo batió contra Kelvin Keitar. Y un Max Holloway, ¿qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir de esta leyenda de la UFC, de Blessed, del bendecido? Un peleador que firmó muy pronto por la UFC, siendo muy joven, una infancia complicada, madre drogadicta, en este caso pues también creo que fue padre Max Holloway bastante joven, difícil lidiar, ¿no? con esa situación. La madre pues afortunadamente salió de ese pozo. Max Holloway siempre estuvo con ella, una persona muy implicada con su pueblo. Él es de Hawái, durante la pandemia pues también se volcó, acude a muchísimas causas benéficas, dona pues dinero, le ayuda, ¿no? con su imagen, y un peleador muy querido, un ex campeón de la UFC, campeón actual de este BMF, un peleador letal, un peleador completísimo, con capacidad de KO, técnico, una buena defensa de derribo, muy rápido, cardio incansable. Ha tenido una mala suerte de en estos últimos años cruzarse con Ilia Topuria y con Volkanovski en su prime, pero estas derrotas que ha tenido, quitando Volkanovski, pues nos encontrábamos por ahí a Dustin Poirier, nos encontramos a Conor McGregor, pero lo demás son todo victorias. Tiene pues el bueno de Max Holloway 8 derrotas como profesional, pero 8 derrotas contra peleadores top, no solo de la UFC, sino de toda la historia. Luego, victorias de Max Holloway
contra los mejores. La última contra Dustin Poirier, ganó a Justin Gaethje con uno de los mejores KO de la historia, ganó también a Jair Rodríguez, Kelvin Keitar, a Brian Ortega en su prime, Frankie Edgar en su prime, ganó a José Aldo por partida dobles, Anthony Pettis, Jeremy Stephen del 2015, que era un peleador letal, Charles Oliveira, por supuesto, en su momento. Ha estado en muchísimas batallas, nos ha regalado muchísimos combates legendarios, se ha llevado muchísimos bonos por actuación de la noche y ahora aquí pues defiende su cinturón frente a Charles Oliveira después de haber vencido a Dustin The Diamond Poirier en verano del año pasado. Por parte de Charles Oliveira, ¿qué podemos decir de Charles Dubronx? Otro peleador que es el favorito de muchísimos aficionados a las artes marciales mixtas, uno de mis favoritos, por supuesto, un peleador con muchísimos altibajos, al que le costó muchísimo empezar en la UFC, muchas derrotas en sus primeros combates, pero pues supo reponerse, supo reinventarse y pasó de ser un peleador con un striking muy pobre que sufría si no iba el combate al suelo a un peleador muy completo, muy físico, con un muy buen Muay Thai, letal en el suelo, pero capaz de finalizarte arriba, abajo, con patadas, y un peleador absolutamente letal, un peleador muy querido, un peleador también con una infancia complicada en las favelas de Brasil, un peleador que incluso estuvo a punto, o según decían los médicos, de no volver a andar. Creo que lo apuntaron a natación, si no me equivoco. De ahí dio el salto a la grappling porque no necesitaba estar de pie. Y a partir de ahí pues se fue reponiendo, le fue yendo muy bien, a la vista está. La familia lo apostó todo por Charles. Y al final pues se ha convertido en uno de los hombres más influyentes en toda la historia de las artes marciales mixtas. Un hombre que ha cambiado el deporte, un Hall of Fame, una absoluta leyenda de este deporte. A mí me encanta, me dolió ver, ¿no?, su derrota, por supuesto, contra Ilia Topuria. Obviamente quería que perdiera porque iba con Ilia, pero me dolió muchísimo. Y tras ese caos que sufrió con el hispano-georgiano, pues se enfrentó a Mateusz Gamrot muy poquito después. Perdió en junio contra Ilia y en octubre ya estaba peleando contra Gamrot. Y finalizó al polaco por mataleón en el segundo asalto. Dos leyendas absolutas, dos peleadores que lo van a dar todo en el octógono. Una pelea en la que me va a doler mucho ver a un peleador perder, pero así son las artes marciales mixtas. Siempre está la opción del empate, pero es muy poco probable el empate en las MMA. Y una pelea absolutamente histórica entre dos leyendas. Un combate que posiblemente esté entre los mejores del año al acabar este 2026. Por lo tanto, muchísimas ganas de disfrutar este sábado de esta cartelera y de este combatazo por el cinturón del BMF. Dejamos ya este programa por hoy. Me despido ya por esta semana. No sin antes, como siempre, daros las gracias por haber estado ahí, por dedicar vuestros minutos de tiempo del día a escuchar este podcast. Os pido disculpas también por este formato partido, por publicarse tarde, que yo sé que algunos, al menos yo lo hago, esperáis con ganas el podcast domingo, lunes, por la tendencia sobre todo de los últimos programas, pero de verdad que no me ha sido posible subirlo antes. Ya sabéis, un like, un me gusta, un comentario, una suscripción, estéis donde estéis, YouTube, iVoox o Spotify, ayuda muchísimo. Ya sabéis que yo siempre estoy por ahí contestando y me alegra mucho leeros constantemente. Nos vemos en el próximo programa. Veremos a ver si el domingo o el lunes lo intentaré. Que tengáis un final de semana maravilloso y, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.